Buenas, mis amigos de YouTube. Bueno, pues en este vídeo, en el vídeo anterior, vimos cómo se podía hacer un basurero, mini basurero, salero o papelera, con accionada por un servo, y el sensor que utilizábamos era este, o sea, un sensor del tipo de ultrasonidos. Bueno, pues vamos a repetir el proyecto, pero esta vez vamos a cambiar el sensor. Entonces, en vez de utilizar un sensor de ultrasonido, vamos a utilizar uno de infrarrojos. Este es un infrarrojo que, a diferencia del PIR, este es un sensor que tiene emisor y receptor de infrarrojos. Bueno, ¿qué ventaja tiene este sobre este? Pues para este proyecto, bueno, cada proyecto tiene su sensor que es más idóneo. Pero para este proyecto, la ventaja que tiene este pequeño sensor, lo primero es que es más barato, y lo segundo que es más fácil de programar, bastante más fácil de programar, y va a hacer lo mismo. Y en este vídeo vamos a hacer el mismo circuito, el mismo proyecto, pero utilizando un sensor, y veremos cómo cambia el programa, pero veremos que el funcionamiento es el mismo. Pero en el caso de no tener este sensor, que es más caro, hombre, los dos son baratos, pero este es más caro, este es más difícil de programar. Sabemos que tiene un transmisor y un receptor, y mide la distancia pues en función del tiempo que tarda en llegar el eco al receptor, que es este. Este, para cortar distancias, pues da mejor resultado. Lo primero es un sensor más pequeño y más fácil de programar. Y es un sensor que viene para distancias cortas, de 5 centímetros o así. Pues digamos, la medición es más exacta. Este, sin embargo, pues puede llegar hasta 4 metros, pero no es un sensor muy exacto, que digamos. Y bueno, vamos a pasar manos a la obra y vamos a ver cómo sería el circuito con este sensor. Bueno, pues aquí tenemos el primer circuito de prueba. He hecho un circuito de prueba para comprobar que efectivamente funciona el sensor de infrarrojos. Bueno, pues este montaje que he hecho es bien simple. Ahí vemos que he conectado un LED y una resistencia, y cuando ponga la mano delante del sensor, el LED pues se tiene que iluminar. Cosa que así sucede. Y bueno, y el programa que he usado es un programa muy sencillo. Ahí lo vemos. Que obviamente este programa pues no nos va a servir para accionar el servo, que es lo que queremos. Lógicamente, pues ese programa pues lo voy a cambiar. Esto es solamente un circuito de prueba para verificar que el sensor funciona correctamente. Bueno, y ahora vamos a hacer el nuevo código, el nuevo sketch, porque el otro, pues para manejar el servo no nos valía. Bueno, como vemos, vamos a ver que va a ser un poquito más sencillo que con el sensor de ultrasonidos. El sensor es más sencillo, tiene solamente tres pines, y en este caso no es como el otro, que teníamos que fijar una distancia en función del tiempo. O sea, vamos a ver que es más sencillo. Bueno, vamos a ir paso por paso. A ver que se vea todo bien. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es inclusión de librerías. Pues entonces
vamos a la librería para controlar el servomotor. Bueno, pues entonces vamos a hacer la inclusión de librerías. Servo.h. Bueno, servo.h. Cerramos y ya tenemos la librería que controla el servomotor. Bueno, vamos ahora mismo a definir el pin que va a ser la entrada, es decir, la que nos va a proporcionar, la que va a ir unido al pin de señal del sensor. Pues para ello creo una constante. Como el tipo de dato va a ser un número entero, pues pongo int, y el nombre, como me dé la gana, pues yo, por ejemplo, sensor. Perdón. Muy importante también respetar los espacios. Sensor y como hemos dicho, operador de asignación, que son igual, y al pin 2. Punto y coma, y ya sabemos que la información, es decir, la señal del sensor nos va a entrar por el pin número 2. Bueno, pues entonces voy a crear un objeto servo, pues entonces escribo servo, y el objeto servo, como me dé la gana, pues como hicimos en anteriores trabajos, pues lo voy a llamar servillo, punto y coma. Y entonces ya con esto, en todo esto, ya puedo hacer el bloque de inicialización o bloque setup. Pues entonces escribimos void, que significa vacío, setup, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos llave. Bueno, pues nos vamos abajo, y entonces el primer paso que vamos a hacer es declarar el pin de información del sensor, que va a ser el pin 2, como entrada. Pues entonces utilizamos el comando pinMode, abrimos paréntesis, y como el pin número 2 está dentro de una variable constante que hemos llamado sensor, pues entonces ponemos sensor, coma, y la palabra input. Cerramos paréntesis y el punto y coma. Y ahora vamos a establecer como salida el pin del servillo, el pin del que nos va a que va a hacer mover el servo. Esto se hace con un comando especial que se llama attack. Pues entonces el attack está dentro de la librería servo. Pues entonces la manera de proceder es la que sigue. Pues el objeto servo que hemos creado, pues le hemos llamado servillo, pues punto attack, y el pin que en este caso hemos utilizado, pues el 9, pues 9 y punto y coma. Y entonces ya ahí, como no voy a meter más en el setup, ahí vemos que tiene ya la llave que está cerrada. Bueno, ahora vamos con el loop, el bloque de repetición. Pues escribimos void loop, abro, cierro paréntesis y abro llave. Bueno, entonces, ¿qué vamos a meter dentro del setup? Del loop, perdón. Pues lo primero es, vamos a crear una variable en la que almacenaremos el valor del sensor. Este sensor nos va a proporcionar señales digitales, es decir, o 0 o 1, o hay o no hay, o todo o nada. Bueno, pues entonces, como la variable va a ser un número entero, pues int, el nombre, pues valor, por ejemplo, valor, que es el valor, y entonces a 0, lo igualamos a 0, punto y coma, y ahora vamos a asignarle el valor. Bueno, el valor que va a tener valor propiamente dicho, va a ser la lectura del sensor digital. Pues entonces escribimos el nombre de la variable, valor, el nombre de la variable, igual a la lectura del sensor. Pues entonces escribimos digital read, abrimos paréntesis, y
La lectura del sensor, ¿por dónde nos va a entrar? Pues por el pin 2, y por el pin 2 está dentro de la variable sensor, pues escribimos sensor. Pues cerramos y ya está. Bueno, ahora vamos a hacer la sentencia if. ¿Cuándo quiero yo que el servomotor se active? Es decir, ¿cuándo quiero yo que tenga aquí una serie de pulsos en el pin 9? Pues cuando tenga señal, es decir, cuando el detector lea obstáculo, es decir, esté enfrente de un obstáculo. Bueno, aquí ten en cuenta que este sketch lo he hecho y lo he hecho varias veces, y la lógica, lo normal es pensar, para transcribirlo de lo que yo quiero hacer al programa, es hacer esto. Bueno, entonces abro if, abro paréntesis, valor, y entonces vemos que he puesto dos iguales. Bueno, ¿por qué pongo dos iguales? Bueno, pues esto es pues para no confundir al compilador, porque en este caso estamos comparando, es decir, es un operador de comparación y no de asignación. Y aquí está donde he tenido yo más problemas al hacer el sketch, porque lo normal es pensar que es cuando tenga señal, es decir, poner aquí high. Bueno, pues si lo hacemos así, ¿sí?, poniendo high, pues nos va a dar, el sketch va a funcionar, pero va a funcionar al revés. Es decir, el servo se va a activar cuando el sensor no lea. No sé por qué pasa esto, pero si lo ponemos así, el circuito funciona al revés. Para que funcione bien, yo he tenido que poner low, es decir, cuando el sensor no lea. No sé por qué pasa, yo le he dado 1000 vueltas, pero así es como funciona, poniendo low. Pues bueno, hemos escrito ahí low, pues entonces cierro paréntesis y abro llave, y vamos a empezar con la sentencia if. Bueno, pues al igual que hicimos con el sketch del sensor de ultrasonidos, para abrir y cerrar la tapa vamos a usar dos lazos o bucles tipo for. Bueno, vamos a quitar esta llave, ahora la pondremos. Pues entonces hemos dicho que vamos a usar dos lazos for. Pues empezamos for, abro paréntesis, creo una variable que vamos a usar como contador, pues como el dato es un número entero, int, la llamamos pos, al igual que hicimos en el sketch del sensor ultrasónico, y igualamos a 0. Punto y coma. Ahora tenemos que establecer el final del lazo, pues escribimos el número de la variable pos menor que 180. El 180, el 0 y el 180 son los grados de giro que alcanza el servomotor. Pues entonces 180, y nos falta el incremento, que es positivo, y ya está las condiciones del lazo, y ahora pues abrimos la llave y vamos a ver lo que quiero que haga el lazo, es decir, que mande una señal de mando al pin número 9. Pues esto hay que hacerlo como un comando especial que está dentro de la librería servo. Pues entonces escribimos el objeto que hemos creado, servillo.write, y el pin que hemos programado antes, que es el 9, pero ahí tenemos que poner el nombre de la variable, que es pues, de la variable que utilizamos como contador. Entonces, punto y coma, y nos vamos abajo, ponemos una demora de 15 milisegundos, 15, ya tenemos puesta la demora, y entonces ya, pues esta ya es la llave que hemos utilizado, la que nos ha puesto el IDE por defecto, que es ya la de fin de lazo.
son dos lazos. Uno es para abrir y otro para cerrar. Pues el otro lazo es lo mismo que aquí, pero a la inversa. Entonces escribimos for, abrimos paréntesis, la variable que utilizamos como contador, pero esta vez, en vez de igualarla a 0, la igualamos a 180, ya que el giro va a ser al revés, punto y coma, y el final del bucle o lazo, posición. En este caso tiene que ser al revés. Aquí hemos puesto que es mayor de 180, pues aquí tenemos que poner, menor que 0, ya que el lazo en este caso es al revés, punto y coma, y el incremento positivo. Vamos, incremento positivo. Cierro paréntesis. Y entonces, como el otro, pues abrimos llave y escribimos servillo punto write y el nombre de la variable entre paréntesis, punto y coma. Y establecemos una pequeña demora de 15 milisegundos, delay 15 milisegundos, y ya hemos terminado pues el segundo bucle o lazo for. Y claro, el lazo for, pues ahora pues nos falta otra llave que nos dice que hemos terminado la sentencia if, y ahora pues una demora de 1 segundo. Ya tenemos la demora de 1 segundo y ahora pues finalizamos el bloque loop. Pues cerrar llave, hemos tres llaves cerradas. Muy importante las llaves, porque esto luego hay problemas con el compilador. Bueno, pues ya lo hemos compilado, pues vemos que ya el IDE nos lo ha dado como bueno. No hemos cometido ningún error. Este es que ya lo he hecho varias veces. Esto lo he modificado. He modificado pues el sketch que tenía, en el que usábamos el sensor de ultrasonidos, y vemos que es bastante más sencillo. Es bastante más sencillo usar el sensor de infrarrojo, el FC51, y los resultados que vamos a obtener van a ser los mismos. Y bueno, ahora vamos a ver cómo sería el esquema, cómo aparece representado el esquema. Como vemos, es muy sencillo, se deduce simplemente del programa, del sketch, pero bueno, como yo siempre me gusta poner esquemas, pues lo vamos a poner. Pues entonces pues vamos a minimizar el Arduino, pues vamos a abrir el esquema, bueno, y aquí lo tenemos. Bueno, en primer lugar vamos a maximizarlo un poquito. Vamos a quitar estas ventanitas y aquí podemos ver el servomotor, que como vemos el servomotor tiene tres terminales, una alimentación positiva, que la alimentamos a 5 voltios a través del Arduino, del mismo Arduino, y de ahí sacamos otra a negativo, que la llevamos al negativo del servomotor, y la entrada de la señal, pues entonces nosotros, según el sketch, lo vamos a hacer por el pin 9. Podemos utilizar el que queramos, pero vamos, yo he usado el pin 9 y no tiene más. Y aquí tenemos el sensor de infrarrojos, el FC051. Aquí aparece representado por 4 pines, pero vemos que solamente tiene 3.
Y esos 3 pines son el de señal, que el de señal pues me lo voy a llevar a la salida digital, al pin número 2 del Arduino, y los otros 2 son positivo y negativo, pues que hemos cogido también de la misma placa de Arduino a 5 voltios. Y vemos que el esquema pues no tiene mucha complicación. Bueno, pues ahora ya tenemos el circuito bajo tensión. Bueno, aquí tenemos el microservo. Vemos que está parado. El sensor de infrarrojo, como podemos observar en el LED, permanece inactivo. Ahora voy a acercar la mano. Y en el momento que vemos que lee, se enciende este LED, pues el servo ejecuta la función de girar los 180 grados y vuelve a su posición. Bueno, vemos que el programa, el Sketch, funciona perfectamente. Bueno, voy a quitarle tensión al Arduino.